Muchas veces hemos escuchado de que es de medicina basada en la existencia. Uno es la existencia. Dos es las características del paciente. Uno puede utilizar el que considere, ¿no? Por supuesto. Si es un paciente que tiene una fractura de cadera, se puede administrar anticoagulantes orales directos desde el inicio. Si es un paciente que tiene alguna contraindicación, falla renal, falla hepática, entonces le doy una heparina no fraccionada. No, en aquel que está usted previniendo le sale un riesgo moderado alto, que justifica. No he visto yo sinceramente que nada. Claro, le voy a decir que creo que pasa. Seguramente a varios de los que estamos aquí nos tocó la llegada de la enoxaparina y de la dalteparina. Si recordamos ese tiempo, se lo comento para los muchachos, había cierta resistencia a dejar la heparina no fraccionada y empezar a utilizar la enoxaparina. A mí me tocó, yo era un niño. Pero, y yo creo que eso pasa, es la costumbre de que el paciente llegue y le damos enoxaparina, 40 o 60 miligramos de dinero de peso cada 24 horas como tromboprofilaxis. Eso no está mal, porque es una medida de tromboprofilaxis. Pero eso no significa que no le podamos dar cualquiera de las dosis de los anticoagulantes orales. Yo creo que es una costumbre que utilizamos sin que eso signifique que está mal. Mientras tenga tromboprofilaxis, que la tenga, que sea efectiva, con eso es suficiente. Doctor Cabrera, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Algún cirujano por aquí? Porque ya ve cómo nos hacen escarnio a los internistas. Entonces, hablando que el doctor Carrera decía que pasaba entre la penumbra, pues no sé qué eufemístico sea, que es la penumbra, porque dice que está cirugía y está medicina interna. Entonces, la penumbra es ese paso de la luz a la oscuridad. Entonces, un poco de venganza contra los cirujanos que hacen escarnio. Hasta luego. A continuación, avances en el tratamiento antihiperglucemiante, terapia combinada con insulina basal agonista de GLP-1, impartida por el doctor Alfonso Fajardo Rodríguez, médico especialista en medicina interna, trabajó en el Hospital Centro Médico Nacional en el área de oncología. Además, ha impartido múltiples conferencias, ex jefe de enseñanza de este hospital y actualmente coordinador de medicina en este hospital. Pues
cada quien conforme va pasando las diferentes etapas, te vas enamorando de diferentes productos. El doctor Cabrera se enamoró de los anticoagulantes directos, y yo realmente, muy sinceramente les digo que este es otro tema para verdaderamente estar enamorándose, y que nos muestra mucho nuestra incapacidad de enamorarnos, nuestra incapacidad de vivir con pasión el desarrollo de nuestro camino que elegimos como una vía para encontrar nuestra verdad. Podríamos echar mucha filosofía a esto, y realmente convertir la piedra en esa roca rústica, en una piedra preciosa, que es lo que nos va a dar el conocimiento que existe, que muchas veces lo vemos, todo este conocimiento lo tratamos como una roca vulgar, cuando en realidad con un poquito de pulimiento podríamos obtener una piedra preciosa. El tema es la utilización de lo que a mí me parece es uno de los grandes avances que se han dado en el campo de la terapéutica antihiperglucemiante, que podríamos ver desde el desarrollo de la primera molécula prácticamente de uso generalizado, como fue la metformina, hasta recientemente, cuando vemos a mi punto de vista, dos grandes desarrollos, que es el advenimiento de los inhibidores de los transportadores de sodio y glucosa y los agonistas de GLP-1, con sus predecesores, los inhibidores de DPP-4 y el advenimiento también de diferentes modalidades de terapia insulínica, especialmente a través de la terapia recombinante. Cuando se hace el diagnóstico de diabetes mellitus, yo lo comparo como cuando después de 2 o 3 semanas, de un periodo de que no viene la menstruación, y la mujer está sospechando que está embarazada, y a los 2 meses le dice, pues fíjate que sí estás embarazada, y la noticia es que vas a tener un bebé. Es lo mismo cuando le dicen a alguien que fíjate que tienes diabetes, y cuando se establece el diagnóstico de diabetes, esto no empieza en el momento en que tú hiciste el diagnóstico, sino es una enfermedad que ya viene arrastrándose de mucho tiempo. Entonces es lo mismo que alguien que le digan tienes prediabetes, es como alguien que está embarazada y le dice pues vas a tener un bebé. Pues, gran noticia, cuando te dicen que tienes prediabetes, en realidad ya tenemos la prediabetes. Es una enfermedad que efectivamente va a ser progresiva, y esto va a ser progresiva por múltiples circunstancias. Es un problema económico, es un problema social, es un problema emocional, es un problema psicológico, es un problema que atañe a toda la sociedad, es un problema grave de salud pública. Y lo que vemos es que, sin duda alguna, el curso que va a tener la enfermedad, desafortunadamente, no es un curso muy halagüeño. Este es el clásico diapositiva, en donde estamos viendo que al momento en que se hace el diagnóstico de la enfermedad, cuando tenemos ya el diagnóstico de la enfermedad, estamos viendo una declinación de la función beta, y ese es el momento cuando se establece el diagnóstico de diabetes, pero tenemos todo este tiempo que ya estuvo perdiendo en la enfermedad. Estamos aquí, y aquí es cuando deberíamos de hacer un tratamiento, ya tratando de ver si podríamos recuperar algo de lo perdido. Y dicen, no, pues ya lo perdido. Esto no es del todo cierto. Los nuevos tratamientos incluso pueden actuar de una manera milagrosa en la recuperación de lo perdido, en la funcionalidad de la célula beta, y el problema grave también está por parte nuestra, porque el momento en que debiéramos intervenir estamos tomando acciones sumamente tardías, tenemos un miedo muy explicable a hacer la intensificación
intensificación de los tratamientos, la complejidad, los costos, pero creo que lo que subyace en el fondo, y es muy grave, es la indiferencia y la propia ignorancia del cuerpo médico, en la cual no asumimos tomar todo por los cuernos. Estas son los estándares de cuidado que están manejando ahora, hablando de las guías y que sí debemos pegarnos. Creo que sí es muy importante y todos estamos tratando de ceñirnos, que creo que este es el documento más importante que existe, al menos por unanimidad es lo que más utilizamos, que son los estándares de cuidado, y entonces te dicen que todos estos pacientes que anden con una hemoglobina glicada arriba de 10, que tengan una glucosa en ayuno de 300 y que estén sintomáticos, no te esperes, estos pacientes directamente tienes que ir a una intensificación de tratamiento en el cual vas a utilizar alguna variedad de las insulinas que tenemos y alguna otra terapia oral antihiperlipemiante. El problema es que la probabilidad que alcancemos el control glucémico en estos pacientes con diabetes es muy bajo cuando hacemos estudios de la vida real, y vamos a ver que el problema que existe es que más o menos se hace el diagnóstico y muy pocos pacientes van a alcanzar a los primeros 6 meses, muy pocos pacientes, el 25%, alcanzan las metas de control en este grupo de pacientes. Y esto va descendiendo hasta que al año la cantidad de pacientes es sumamente poca. Cada vez, antes, hace unos 20 años, se alcanzaba más o menos el 50% de los pacientes a los 6 meses podrían alcanzar las metas. Curiosamente, en los datos recientes tenemos que para el 2018, a pesar de tener un incremento en el armamentario terapéutico, menos de estos pacientes alcanzan los niveles. ¿Qué será la agresividad de la enfermedad? Hay diferentes factores que tendríamos que analizar. Yo creo que es esto. Estamos viendo pacientes diabéticos a edades mucho más jóvenes y por tanto también estamos viendo pacientes cuyo patrón de agresividad es mucho más alto. Entonces es más difícil alcanzar metas en estos pacientes, y por supuesto también de nada sirve tener todo este armamentario si no es accesible, ya sea por la ignorancia del propio médico o por los costos tan elevados que tienen estos medicamentos. Y aquí estamos viendo que cuando entramos a la intensificación de los tratamientos, se logran reducciones significativas cuando estamos utilizando un abordaje ya de varios medicamentos. Entonces aquí vamos viendo cuando se administra 1, 2 o 3 medicamentos, y además el punto importantísimo es cuando empezamos la utilización de insulinas, especialmente de insulinas basales. Podemos ver diferencias ya muy sustanciales a los 2 años, en donde ya se va a marcar una diferencia absoluta, pero estas diferencias las podemos ver desde los 4 meses aproximadamente. Ya vamos a ir viendo que se empiezan a abrir las curvas en estos pacientes. Entonces, aquí el problema que tenemos es por qué vía, nosotros que conducimos la máquina, cuál es la vía que vamos a utilizar. Entonces, en la intensificación no nos queda duda que existen diferentes drogas por vía oral, pero básicamente tenemos 2 puntos de entrada, que es la terapia insulínica. Y esta terapia insulínica la podemos dar generalmente entrando con una insulina basal, y después vamos a tener, o tenemos la posibilidad de que si no nos respondieron, pues poder usar otra posibilidad que sea insulinas prandiales, multidosis, una terapia bolo-basal, o bien entrar a las mezclas, las premezclas de estos pacientes, y después de aquí ya veríamos qué camino seguir. Sin embargo, si nosotros estamos manejando la máquina y nos encontramos en esta encrucijada y no sabemos con tiempo qué camino vamos a llevar, pues seguramente vamos a tomar un camino erróneo, o nos vamos a
equivocar en el resultado final. ¿Por qué ya en este laberinto, por qué tenemos tanto problema para poder tratar esto? En primer lugar, porque son inyectables. Entonces aquí tenemos una diferencia muy importante de los internistas o los endocrinólogos contra los ginecólogos y los cardiólogos y todos los otros médicos que manejan diabetes, pero cuando les dicen, se trata ahora ya de inyectar y se trata de hacer cálculos, ahí dicen, ahí sí no me meto, se lo mando al internista o se lo mando al endocrinólogo. Pero hoy por hoy ya estas especialidades tienen que meterse también a manejar los inyectables, que existe reticencia por parte principalmente del médico. Cuando uno tiene el tiempo de explicarse a uno mismo, explicar al paciente en tu consultorio, dicen, pues qué maravilla es esto, y verdaderamente es una maravilla cuando uno tiene la disponibilidad de las plumas de inyección versus las agujas o la terapia convencional que se hacía anteriormente. Que es una condición de complejidad, ciertamente. Eso es innegable. Tienes que hacer, y te la va complicando más todavía porque lo hacen así como esotérico para un grupo de gente que solamente ellos puedan manejarlo, porque dicen, no, tienes que hacer cuenta de carbohidratos, tienes que hacer el porcentaje de la dosis que le estabas dando, le vas a dar el 10% o el 20%, de acuerdo a la cantidad que estuvo llevando, y le tienes que hacer un piquete 3 veces al día, y de acuerdo a ahí, quedas así, dices, no, es demasiado, ¿no? Necesito una educadora en diabetes, necesito al paciente, tenerlo aquí. Yo se los explico a los pacientes, sobre todo si son pacientes ya de cierta edad, se hacen bolas completamente y los resultados inmediatos están en las hipoglucemias. Entonces realmente es una situación compleja, especialmente cuando uno ya entra a terapia bolo-basal o cuando entra a premezclas que tienes que estar subiendo y bajando, se vuelve complicado. Independientemente también nuevamente de costos, de estarse lastimando los dedos, etc. Y luego que a pesar de eso, no se adquiere, no se llega a metas y tenemos efectos secundarios importantes. El gran problema es la hipoglucemia en nuestros pacientes, especialmente la hipoglucemia nocturna, en la cual pues, puede ser fatal en una buena cantidad de pacientes ancianos, o bien el incremento de peso. Pero de todos estos factores, el más importante es la inercia médica. La inercia médica que no solamente se da en la diabetes, se da en la hipertensión arterial. Y la inercia médica es esta situación de no hacer ese cambio apropiadamente, de seguir manteniéndose en el área de confort, en el área de decir no me tomo riesgos, puede ser peligroso, o no estar tomando las acciones correspondientes que los cánones de excelencia nos indican en este momento que tenemos que cambiar. Y si algo está, como a mí me bromean, eres el mismo, nunca cambias, eres igual de terco, le digo, no, todo lo contrario, a mí, lo único permanente en mí es el cambio. En el cambio tenemos que estar adaptándonos a las nuevas conocimientos que ocurren. Entonces, básicamente, a donde se están enfocando los resultados, ¿cómo voy a medir la eficacia de mis intervenciones? Y especialmente con las intensificaciones. Bueno, pues primero me voy a fijar en la glucosa en ayuno y después vamos a ver el impacto que tenga sobre la glucosa postprandial. Y nosotros sabemos que muchas de estas terapias están dirigidas básicamente a la terapia, al impacto en la glucosa de ayuno, sabiendo que la glucosa postprandial es la que mayor impacto va a tener en la hemoglobina glicada y por tanto en el desarrollo o no de complicaciones a largo plazo. Aquí existe otro problema, ¿sí? Y entonces muchos pacientes incluso dicen, no, ya estoy amaneciendo muy bien, estoy en 130, en 120 cuando estaba en 200 y el médico le aplaude. Tendríamos que hacer este cambio sobre la glucosa postprandial, sobre nuestro objetivo. En el 2005 ocurre
un desarrollo que a mí me parece fundamental cuando se hace un cambio paradigmático sobre los mecanismos de acción, de los mecanismos patofisiológicos de la diabetes mellitus. Si nosotros sabemos un poco de estos mecanismos y sabemos un poco de la fisiología, seguramente vamos a poder hacer una intervención adecuada porque vamos a buscar el tratamiento directamente relacionado. Así como utilizar todavía estos tratamientos de metformina más una sulfonilurea y echarle un poquito de insulina basal, es lo mismo que si te dan la llave. A mí me dan una llave de un auto de estas con dientes, y yo digo, ¿y esto qué es? ¿Cómo funciona un carro? Ya hay nuevos mecanismos para arrancar un carro, las llaves presenciales, etc. Entonces, en el 2005 se hacen el advenimiento de estas moléculas basados muchos en el conocimiento de la patofisiología. Y creo que aquí alguien que tuvo mucho que ver en esta revolución fue Ralph Defauce, cuando nos estábamos orientando a tres mecanismos básicos, que era en el músculo, porque la sensibilidad de la insulina, cuando teníamos en la célula beta, también la disminución de la producción de insulina, y el otro área era el hígado, en donde veíamos que un incremento en la gluconogénesis era el problema principal, y los medicamentos estaban dirigidos a estos aspectos. Y llámese metformina, llámese pues, terapia insulínica. Estos son los primeros estudios a gran escala que demuestran la eficacia de estos medicamentos. Los tenemos desde el 2014, cuando aparecen estudios ya pues, muy bien llevados, que marcaron un cambio en la percepción y en las guías de tratamiento de la diabetes mellitus. Y entonces estamos viendo cómo estos tratamientos que van en contra, primero buscando no inferioridad y después se ve que tanto en eficacia y seguridad se encuentran que estos agonistas pueden ser tan efectivos como la mejor terapia de insulina basal en la diabetes tipo 2. Y luego tenemos algunos otros agentes que se van dando, incluso de inyecciones semanales. Son los primeros estudios que se hicieron con albiglutida, en donde está dando administraciones semanales de inhibidores, de agonistas de GLP-1 contra las terapias convencionales de insulina glargina más agentes orales. Entonces, un solo agente contra toda la otra cantidad de medicamentos, se mostraba que albiglutida contra una terapia intensificada glargina, que sabemos que es una insulina ultralente y aquí se está usando porque era nuestra opción para manejar tratamientos prandiales, pues se utiliza glargina 3 veces al día y queda claro que la eficacia de estos medicamentos es más que clara. Posteriormente vemos la utilización de estos medicamentos en este grupo de pacientes, no solamente en cuanto a la eficacia, sino en cuanto a la seguridad de este grupo de pacientes. Así que hoy por hoy, si nos vamos con las guías y queremos estar manejando estos cánones y queremos estar muy apegados a la condición, podríamos considerar, no sé qué tanto, pero debe de ser no visto un pronunciamiento sobre las guías europeas en este aspecto, pero definitivamente en la Asociación Americana de Diabetes y el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, la primera línea de intensificación ya no está dada, a mi punto de vista, vamos a ver cómo se puede interpretar, ya no está dada simplemente por las terapia insulínica. Entonces, tenemos en este momento que hay dos productos en el mercado que van a utilizar
insulina lenta, insulina basal, uno va a usar insulina de Gludec, el otro va a usar insulina glargina y otro va a usar liraglutida, que es un medicamento pues, con una impresionante cantidad de publicaciones y de estudios, y yo creo que hay algunos de sus publicaciones, el estudio líder en especial, pues es el patrón de comparación en cuanto a eficacia y seguridad de estos medicamentos. Y tenemos otro producto que usa lixisenatide. Hay diferencias en estos dos productos, porque glargina tiene diferencias con Degludec y lixisenatide, incluso en la duración del efecto, uno es de acción corta y el otro tiene una acción prolongada. Entonces, hay diferencias en estos dos productos. En este momento, la cantidad de conocimiento y la cantidad de estudios que existen no nos permiten hacer una comparación directa entre estos dos productos, un TET a TET. Además sería un autocanibalismo de las industrias farmacéuticas, estos productos que están despegando, tener un enfrentamiento, como sí lo hay en estudios que tenemos glargina contra Degludec. Pero lo que sí se ha demostrado es que tenemos estudios de control que son muy satisfactorios. La eficacia de estos productos es igual o superior a la terapia insulínica por sí sola versus glargina, y los efectos adversos, tanto de los agonistas de GLP-1, especialmente relacionados a sus condiciones de efectos gastrointestinales, náusea, vómito, que es una causa frecuente de abandono de estos tratamientos, o de hipoglucemia y de incremento de peso, se ven francamente disminuidas. Así que no utilizar estos dos tratamientos, donde tenemos la terapia combinada, nos ofrece tanto una gran eficacia como una seguridad importante, y el mantener los tratamientos de insulina basal nos va a llevar a aumentar y aumentar y aumentar. Entonces es muy raro ver pacientes que están con 60, con 70 unidades de insulina basal, y échale más. Hemos encontrado pacientes que están con 100 unidades de insulina basal y siguen con estos tratamientos y no se hace este cambio. Este es un fenómeno que se llama, pues es un anglicismo, pero creo que sí es muy adecuado hablar sobre la sobrepasalización que tienen estos pacientes. No tienes más beneficios, y lo que sí tienes son efectos secundarios más importantes. Y esto es mucho está dado porque dicen, pues ¿qué tanto es tantito? Vamos echándole más, vamos creciendo, y esto básicamente se debe a que el médico que está tratando esto pues se hace bolas con los mecanismos de los tratamientos. Son mecanismos oxidados ya en su pensamiento, en su conocimiento, y es seguir el camino de la comodidad de mantener las terapias convencionales. Este es los estudios que se dieron convencionalmente con perdón, es que creo que tengo, bueno, me voy a seguir aquí porque tengo otra presentación. Estos son los tres mecanismos que les decía que eran los mecanismos conocidos, y a partir de los conocimientos en el estudio de Tronso, en esta publicación maravillosa cuando él da la lectura Banting en la conferencia Banting en el Congreso de la ADA, nos hace ver los impactos que tienen estos medicamentos prácticamente en todos los mecanismos de la patofisiológicos de la diabetes mellitus, y que quizá el único problema que tenemos es la producción de dos mecanismos renales importantes, que es uno la gluconeogénesis, que ocurre también en los pacientes que tienen en el riñón, no solamente en el hígado. El 20% de la gluconeogénesis se genera en el riñón, no en el hígado, y el otro mecanismo es en la reabsorción, ¿no? Pero prácticamente los agonistas están pegando en todos los otros mecanismos patofisiológicos.
Este es el estudio de uno de las dos marcas. Tenemos dos estudios importantísimos que se dieron. Este es el estudio multicéntrico, que cabe señalar la participación mexicana aquí también con el grupo de Guadalajara, de González Galvez. Es un estudio multicéntrico que tiene pacientes europeos, principalmente el grupo de español en La Coruña, y el grupo norteamericano. Hay participación en Tokio, hay participación francesa, etc. Entonces, tratando de hacer toda esta universalidad de las estudios, ¿no? Entonces, en estos estudios, lo que se está haciendo es la combinación, y creo que es importante ir desglosando cada uno de los títulos, porque a lo mejor no todos conocemos o nos queda claro lo que es una terapia combinada, titulable en relaciones fijas. Y entonces esto quiere decir que vamos a meter dos medicamentos en una sola presentación, en una sola administración. Juntamos insulina, glargina y tomamos un agonista de GLP-1, se juntan y vamos a empezar a titular. Está fija, la combinación está fija. Esta combinación nos permite en dos presentaciones ir incrementando de acuerdo a la situación del paciente, nos permite ir incrementando, bajando, y vamos a poder ir titulando las dosis de medicamentos, especialmente con relación al requerimiento de insulina glargina. Vamos a ir titulando y vamos a ir incrementando la dosis de medicamento de los agonistas. Y entonces lo que estamos encontrando aquí en hemoglobina glicada es tan tempranamente como a las 4 semanas un desprendimiento absoluto de las curvas. Y entonces pacientes que entran con 8,5 a 4 semanas, a 6 semanas, encontramos una reducción significativa ya de la hemoglobina glicada, que conforme pase el tiempo, a las 30 semanas, en que se va al estudio, 6 meses, 7 meses, vamos a encontrar una franca diferencia en donde estos pacientes no alcanzaron con hemoglobina glicada, sí bajó un punto porcentual hasta los 6 meses, pero vemos cómo estos pacientes entraron al valor de metas. Y lo que estamos viendo aquí en efectos secundarios también es los pacientes que se encuentran en insulina glargina, el porcentaje de pacientes que tuvieron incremento de peso, pues vamos viendo cómo va bajando el peso. La diferencia más o menos combinada de suma y baja son de 1,7 kilos. Los pacientes que tienen 1,4, los pacientes con glargina van a ganar 700 gramos al final, y los otros pacientes van a bajar 700 gramos. Tampoco es una pérdida tan importante que tengamos, que esto tiene sus implicaciones.